Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Bienvenidos a nuestro programa Consulta Médica, que se transmite a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de su programa de salud. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Está con nosotros el doctor Gustavo López Orozco, toxicólogo, urgenciólogo, y nos va a hablar del Centro Toxicológico aquí en Michoacán. ¿Qué es el Centro Toxicológico? ¿A quién atiende? ¿Qué hace? Intoxicación por plaguicidas, por mordedura de animales, insectos, intoxicación en el hogar. Así es que acompáñenos, va a ser un programa muy interesante. Vamos a ver una cápsula y regresamos. No se vayan. Los accidentes por animales ponzoñosos son producidos por la exposición, mordedura, picadura o contacto a reptiles, artrópodos, peces y otras especies que al inocular sus toxinas en el organismo provocan una serie de alteraciones fisiopatológicas que dan lugar a signos y síntomas íntimamente relacionados con el género animal agresor. El veneno es un conjunto de sustancias tóxicas de naturaleza proteica compleja y difícil de aislar. Las propiedades biológicas y farmacológicas de estas sustancias tóxicas son muy variables entre especies, lo que debe tomarse en cuenta para la producción de los sueros antiveneno. Los plaguicidas actúan interrumpiendo procesos biológicos esenciales de las especies que controlan. Por desgracia, dado que nuestro organismo suele depender de procesos similares para funcionar adecuadamente, nuestra salud también se puede ver afectada. Entre los riesgos para la salud humana que entrañan los plaguicidas, cabe distinguir entre los efectos inmediatos, que van desde náuseas y mareos hasta convulsiones e incluso la muerte, y los efectos a largo plazo, como cáncer, defectos congénitos, lesiones en el sistema nervioso y alteraciones del sistema endocrino. Pues ya estamos aquí, después de ver esta interesante cápsula sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy, que es todo lo relacionado con el Centro Toxicológico aquí en Michoacán. Y bueno, para este tema tenemos, pues, ¿qué más que podemos pedir de que nos acompañe? Un gran amigo y un excelente especialista, que es el doctor Gustavo López. Y bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, gracias por la invitación, muy contento de estar en el programa. Gracias a ti por venir. Tengo ya desde hace varios días llamándole, trabajamos aquí en el mismo centro hospitalario, aquí en Hospital Ángeles, y diciéndole cuándo grabamos, cuándo hacemos el programa, cuándo decimos eso. Ya él es un especialista, un invitado ya asiduo a este programa. Pero bueno, el tema del día de hoy, queremos hablar de todo lo que haces en el Centro Toxicológico aquí en Michoacán. Platícanos cómo nació esta idea, Gustavo. ¿Cómo fue que nació el Centro Toxicológico? Bueno, pues fíjate, Martín, que la Organización Mundial de la Salud dicta que debe de haber un centro toxicológico por cada 1.000.000 de habitantes. Muy bien. Nosotros en Michoacán somos más de 3 millones de habitantes y no había un solo centro toxicológico desde nunca. Uh-huh. La necesidad de atención de nuestros pacientes para los pacientes intoxicados era grande y bueno, pues yo salí del Hospital Juárez de México, tenía esta necesidad de crearlo, tenía 8 años intentando hacerlo y ahora pues es un reto que tenía y ahora un gusto el tener este centro toxicológico que ayuda a mucha gente en el estado y en el país. Cuando hablamos de intoxicaciones, pareciera como que fueran intoxicaciones por, pues no sé, por alcohol, por algún tipo de sustancia, por alguna droga. ¿A qué te refieres cuando hablamos de intoxicaciones? ¿Cualquier tipo de intoxicación se trata en el centro toxicológico? Cualquier tipo de intoxicación. En realidad, si tú hablas de tóxicos o de venenos, generalmente
piensas en un animal de ponzoña, en un alacrán, en una araña, en una víbora, en una hormiga, en una abeja, en una avispa. Sin embargo, toxicología, decía el padre de la toxicología cuantitativa, decía Paracelso, todo es veneno y nada es veneno, todo dependerá de la dosis. La cantidad. De la cantidad. Exacto. Y entonces todo se puede convertir en un veneno o en un tóxico. Es por eso que el tema de toxicología es muy amplio y las intoxicaciones puede ver no solamente animales de ponzoña, drogas de abuso, plantas medicinales, plantas tóxicas, plaguicidas, medicamentos, intoxicaciones por intentos suicidas. En realidad todo puede ser veneno, dependerá de la dosis y dependerá de la forma de uso. Entonces el tema de toxicología es muy amplio. Pues sí, porque con todo eso que nos acabas de mencionar, yo me pongo a pensar en que toda esta información necesitamos, de tan amplio que es, necesitamos mucha información, Gustavo, para prevenir una intoxicación, obviamente. Fíjate que es un tema muy interesante. Parte de la función de este centro toxicológico aquí en el estado es no solamente atender ya el problema, atender a ese paciente intoxicado, sino es prevenir. Y una de las funciones fundamentales que debe tener un centro toxicológico es prevenir las intoxicaciones, ¿no? Okay. Trabajamos mucho con el tema de adolescentes cuando van a iniciarse con el tema de las drogas, que son un grupo de riesgo. Pues trabajamos mucho el tema de la prevención, amas de casa para evitar intoxicaciones en los niños de manera accidental, y de ahí grupos de alto riesgo como por ejemplo adultos mayores que pueden intoxicarse con sus propios medicamentos que toman a diario. Entonces el tema de prevención es un tema muy importante para nosotros como centro toxicológico. Pues a mí me da mucho gusto, como ya lo hemos platicado en otros programas, que nos has hecho el favor de acompañarnos y darnos toda esta información. Me da mucho gusto que ya tengamos un centro así aquí en Michoacán, porque si bien es cierto que se necesitaba por el número de población, yo creo que hasta, aunque no tuviéramos el 1,000,000 de habitantes, aunque fuéramos 100,000 habitantes, no nos gustaría que nos tocara una intoxicación a un hijo o a mi padre o a mi madre, una intoxicación de la cual pudimos haberle evitado con información. Claro. Y eso que hace el centro toxicológico y que está además aquí en el Hospital Ángeles, pues es fabuloso, porque tengo entendido, y me gustaría que lo comentaras, que están abiertos a cualquier, no necesita usted inclusive ni venir. Claro. ¿Se puede atender vía telefónica? ¿Cómo es eso? Claro. Una de las funciones del Centro Toxicológico del Hospital Ángeles es atender las intoxicaciones en lo agudo, en el momento. Y entonces nosotros tenemos un servicio de atención telefónica 24/7 y es completamente gratuito. Es un servicio que el hospital oferta. La ama de casa que tiene de repente un niño que tiene un accidente con cloro, se toma un frasco o se toma un traguito de cloro, ¿qué hace en ese momento? Entonces es fundamental la toma de decisiones. Nos marca y nosotros le decimos exactamente lo que tiene que hacer para que eso no se vaya a convertir en un problema mayor. Y eso es un valor que tiene un centro toxicológico de manera importante, sin ningún costo, y eso es parte de las labores que hace el centro toxicológico. Y que además no necesitarían venir precisamente a atenderse al hospital en donde está el centro toxicológico. O sea, de momento le das la información. Si quiere, se puede venir aquí al hospital, al servicio de urgencias, y si no, pues, pensando en que esté en otra ciudad, por ejemplo, puede acudir con el servicio de urgencias más cercano, pero ya la primer medida de atención que se dio por la situación de la llamada de esa información, pues sencillamente puede significar la diferencia en la evolución de un problema que ya se presentó por ese accidente y entre un estado de salud más grave o una situación menos delicada. Por eso es que me gusta cada vez que estás aquí, que platicamos de este tema, porque estoy seguro que una persona que le evite el centro toxicológico y con este tema, con esta información en el programa, que evitemos que se intoxique, que se lesione, con eso es suficiente. No necesitamos más, con una, y por eso estamos aquí. Y bueno, vamos a ir a una pausa, si me permites, Gustavo, y regresamos después de esta pausa aquí a su programa Consulta Médica a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Estamos con un especialista en urgencias y que tiene el centro toxicológico a su cargo aquí en el estado de Michoacán. No se vaya, regresamos.
Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Antes de irnos a la pausa, les decíamos que nuestro invitado, el doctor Gustavo López Orozco, estamos hablando del Centro Toxicológico en Morelia y en Michoacán. Y bueno, este centro da información, previene las intoxicaciones, ya nos platicó Gustavo, pero sobre todo también atiende ya posterior a una lesión o una intoxicación que se haya tenido. Y bueno, vamos a hablar de lleno en el tema. Gustavo, yo quisiera nada más, si me permite, decirles que si está usted viendo el programa y quiere que alguien de su familia se entere, por favor dígale que nos puede ver a través de redes sociales, a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, YouTube, también estamos presentes para que vean todo el programa completo. Háblanos de esto, que tenemos aquí unos modelos. ¿En qué consiste todo esto de las intoxicaciones por ponzoña, por venenos de algunos insectos? Y lo más importante, ¿cómo saber qué me picó si no vi el animal que me picó? ¿Cómo le hacen ustedes para saberlo? Todo un reto. La verdad es que es una problemática de salud, sí, la picadura y mordedura de animales de ponzoña. Quiero comentarte que México es el número 1 a nivel mundial en cuanto a morbilidad y mortalidad de pacientes picados por alacrán. O sea, somos los que más casos tenemos y lamentablemente también tenemos una alta mortalidad, a veces por una mala atención o a veces por retraso en la atención médica o a veces porque se utiliza un remedio casero y creen que es suficiente para la atención. El animal de ponzoña es muy importante. El factor de mejor pronóstico para que mejor le vaya al paciente es que reciba atención médica temprana. Entonces, nosotros en Michoacán, nosotros en Morelia, somos uno de los estados que más picaduras de alacrán tenemos en el país, que más mordeduras de araña viuda negra tenemos y bueno, ventajosamente también tenemos pocas mordeduras de araña violinista, pero una mordedura de araña violinista puede desencadenar una mortalidad muy alta en los pacientes. Entonces es por eso que el Centro Toxicológico del Hospital Ángeles Morelia tiene todos los antídotos. Son antídotos que son de difícil acceso. Tú vas y buscas un antídoto a una farmacia y no lo tiene. Y no es tanto, perdón que te interrumpa, no es tanto a veces por el costo del antídoto, sino porque no se utiliza y no lo tienen en el recurso, ¿no? Ese es el problema, que de repente no son patologías o enfermedades tan frecuentes como una gripa o como otra enfermedad. De repente no son tan frecuentes. Y los antídotos tienen de repente una fecha de caducidad muy próxima. Entonces la farmacia pierde si tiene un antídoto y no se vende. Entonces cuando tenemos la verdadera emergencia, cuando hay un paciente picado, mordido por un animal de ponzoña, es donde empieza a haber el problema. No lo encontramos, empezamos a buscar en todos lados y entonces la urgencia se empieza a convertir en una verdadera emergencia y esta es una de las funciones del centro, tener todos los antídotos para cuando haya una urgencia nosotros podamos aplicarlo en tiempo y forma. Hay una frase muy importante en toxicología y es que si tú utilizas un antídoto de manera temprana, al paciente le va a ir muy bien. Si tú te atrasas en la atención con el antídoto, el paciente puede incluso hasta fallecer. Ahora bien, la pregunta que siempre te hago cuando hablamos de este tema, ¿cómo le haces tú, que además es el director de urgencias aquí en el Hospital Ángeles, tú cómo identificas, cómo le ayudas a una señora o a una persona que fue mordida por alguno de esos insectos que traes en los modelos? ¿Cómo le haces tú como médico? ¿Te guías por síntomas? ¿Haces algún estudio de laboratorio o alguna detección para poder saber el tipo de picadura, de lesión? ¿Cómo lo haces tú? Cuéntanos. Sí, interesante, y esto es un reto diagnóstico, ¿no? De repente estaba dormido, eran las 3 de la mañana, sentí algo, busqué y no encontré nada. La clínica y los datos clínicos son fundamentales para que nosotros podamos decir o discernir qué puede ser o qué no. Hay síntomas muy específicos de la picadura de alacrán, por ejemplo, ¿no? El paciente tiene movimientos oculares, tiene una salivación excesiva, el paciente tiene movimientos en la lengua que nosotros denominamos fasciculaciones, un dolor muy característico, una lesión muy típica, dolor abdominal, distensión, y algo muy interesante que le enseñamos a todos nuestros alumnos en este tema es el paciente pediátrico
geriátrico, por ejemplo, que no te puede decir el niño, Claro, que no te dice exactamente qué siente el abdomen de repente. Hay unos datos clínicos que nosotros como expertos en el manejo de este grupo de pacientes, tú sabes, ¿no? Le tocas el abdomen está muy inflamado, tiene mucha distensión, dices alacrán. Pero si el abdomen está muy rígido, lo tocas, le duele, ese dato clínico me hace pensar más en araña viuda negra. ¿Qué es este modelo que tienes aquí? Este modelo que tenemos aquí, en donde pues tiene la característica de su relojito, su puntito rojo en el abdomen, que es un abdomen que como si pareciera un capulín, y por eso le denominan la araña capulina o araña viuda negra, porque pues dicen que se come a la pareja después de la cópula, ¿no? Sí. Entonces, por eso se le llama araña viuda negra. Pero es una araña que en Morelia, por ejemplo, en algunas ciudades de aquí del estado, es muy frecuente su mordedura y los síntomas son en realidad muy importantes para el paciente. Por eso el antídoto es fundamental tempranamente. ¿Qué pasa cuando estoy pensando yo en alguien que llegó, le picó, tuvo una mordedura de alguno de estos insectos, llegó a un centro de salud en el extremo del estado, que está muy, muy distante de la ciudad de Morelia, y que de repente no hay el antídoto en algún centro de salud para el alacrán, pero no es diagnosticado adecuadamente? ¿Qué pasa si le aplican el antídoto del alacrán para una picadura de viuda negra? ¿Es peligroso que no sea el antídoto o no pasa nada, se lo aplicaron y bueno, pues nomás no le va a hacer la función que debía hacerle, el beneficio para la otra picadura? Claro, es muy importante, lo hablamos siempre, hay que estar entrenados para saber qué antídoto vas a poner. Pero no todo lo que se hace en México está mal, fíjate. Los antídotos que son mexicanos, estos, son de exportación a todo el mundo. Exportamos antídotos los mexicanos hacia Sudamérica, hacia Norteamérica, hacia África, hacia Asia, hacia Europa. ¿Por qué? Porque tenemos la investigación que ha hecho la Universidad Autónoma de México de estos antídotos ha sido extraordinaria y tenemos antídotos de primer mundo. Y contestando tu pregunta, en realidad los pacientes no van a tener un efecto adverso del fármaco. O sea, simplemente se va a retrasar su atención porque no le va a servir. Si yo le pongo el antídoto de alacrán a viuda negra, un paciente con viuda negra no le va a servir y se retrasa la atención y el veneno sigue haciendo daño. Entonces sí hay problema. ¿Por qué? Porque estamos retrasando la atención específica. No hay tan gran problema porque el antídoto es muy seguro, no es muy seguro, pero sí es importante que tengamos entrenamiento, experiencia para saberlos administrar de manera correcta. Hemos visto efectos adversos de aplicaciones de antídotos mal puestos, por ejemplo, muy rápido, ¿no? O sea, le ponen el específico, pero se lo pongo directo y muy rápido, y ahí sí hemos visto reacciones adversas severas. Por eso, importante que sepas qué tipo de clínica o de datos clínicos tenga el paciente, qué tipo de antídoto utilizar y saberlo utilizar. ¿No? Eso es un punto importante en el que estamos trabajando mucho para que nuestros alumnos que salen de nuestras universidades, los médicos que están de primer contacto, los especialistas, tengan conocimiento sobre esto, y el Centro Toxicológico del Hospital está trabajando duro, muy fuerte en el tema de enseñanza y de calificación de este tipo de médicos para que lo hagamos bien en los lugares en donde estemos. Y yo te he visto, porque además usted debe saberlo, ya lo mencioné que trabajamos aquí en el mismo centro hospitalario, pero además me congratula contar con su amistad. Y bueno, nos seguimos en redes sociales y te veo muy activo en las redes, en el sentido no de estar subiendo TikToks ni nada de esos, que de repente no va con la especialidad médica o con el gremio médico, pero te veo muy activo en todas tus reuniones que estás haciendo en el interior del estado. ¿Son esas reuniones de capacitación que estás llevando como centro toxicológico al interior del estado para estos médicos que acuden? Estamos trabajando muy fuerte en el tema de capacitación. Estudiantes de medicina, le estamos dando clases a los chicos que van a salir a su servicio social o a su internado. Estamos trabajando con residentes de urgencias médico-quirúrgicas. Ellos vienen residentes de tercer año de Chihuahua, de Monterrey, vienen de Guadalajara, y ahora estamos
estamos teniendo residentes internacionales, vienen de Perú y vienen de algunos lugares de Centroamérica a aprender sobre el tema de toxicología a nuestro centro. Y también estamos yendo a algunos congresos, estamos incluso en nuestras redes sociales, estamos trabajando con ToxiTips, por ejemplo, estamos dando tips de cómo aplicar el antídoto, de qué datos clínicos puede tener el paciente, para tener un impacto mayor y que los médicos que a lo mejor no pueden venir aquí a tomar el curso con nosotros puedan entonces tener esta información que es muy valiosa para la atención de pacientes. Y hablando específicamente de esos ToxiTips, ¿van dirigidos únicamente a personal médico o también van dirigidos a la población con mensajes de cómo tratar alguna, por lo menos las situaciones que en el momento en que suceden en casa, por ejemplo? ¿Qué hacer la mamá con el niño? ¿También van dirigidos a esta población? Sí, de hecho nuestra población dirigida primero es a médicos. Estos ToxiTips van específicamente a los doctores, qué es lo que tienen que hacer, al paramédico, al enfermero, qué tienen que hacer. Pero también tenemos en las redes sociales algunas clases, sesiones. En Facebook Live, por ejemplo, damos hoy la prevención de las drogas de abuso. ¿Qué debe de saber la mamá cuando hay un tema de adicciones en los hijos? Y ahí trabajamos muy fuerte con eso. O, por ejemplo, hablamos de cómo evitar las intoxicaciones en casa, cuáles tips debes de hacer para no tener una intoxicación con tus hijos. Y eso es dirigido hacia población abierta. Entonces estamos muy activos tratando de llegar a todo el público para pegarle al tema de prevención, tratamiento adecuado y tratamiento especializado con los médicos que se dedican a eso. Pues te felicito porque esta iniciativa tuya, yo sé lo que te ha costado abrir esas puertas, lograr esos avances, porque no es tan fácil y definitivamente, digo, lo conozco por el tema, porque me lo has contado por la amistad, pero además genera inversión de tiempo, de descanso para ti y para la gente que trabaja contigo en el centro toxicológico, porque toda esa información que estás llevando a estas redes sociales, pues como a todos nos genera invertirle un tiempo, pero pues no es lo mismo invertirle un tiempo a subir un video de un chiste o alguna otra cosa que subir un video de información que te puede salvar la vida. O sea, y a mí, yo veo que tienes muchos seguidores en toda la información, pero a mí, créeme que me da mucho gusto cuando te veo muy activo, porque sé que toda esa información la gente tiene que entenderlo, y además a través de este tipo de programas que siempre nos has hecho el favor de acompañarnos, tenemos nosotros esa intención, llevar la información hasta su casa, hasta su negocio, hasta su dispositivo médico, digo, portátil, móvil. Y bueno, hablando de este otro modelo que tienes aquí, ¿qué es y de qué se trata? Supongo que esto es el antídoto. Sí, este es, bueno, un alacrán, una araña violinista. Una característica de esta araña es la forma en el tórax que tiene, en el cefalotórax, la forma de violín que tiene la araña. Y esta araña es citotóxica, es una araña que te muerde y que te produce una lesión cutánea muy importante y que puede ocasionarte una lesión tan profunda que pueda llegar a dañar tejidos profundos. La otra es que te puede ocasionar un problema sistémico importante. Entonces es una araña, esta está a escala, pero en realidad es una araña tan pequeña como una moneda de 50 centavos. Y algo muy interesante es que cuando te muerde no sientes. Entonces es difícil que tú metes la mano abajo de una mesa, te muerde la araña y no sientes el piquete como alacrán y viuda negra. Entonces cuando empieza la lesión, nunca vas a relacionar que fue abajo de la mesa, por Exactamente. ejemplo. Entonces empieza a retrasarse el diagnóstico. Empiezas a pensar en una infección, empiezas a pensar en cosas diferentes, nunca lo relacionas con la mordedura de una araña. Y entonces es muy complicado el diagnóstico y sobre todo hay mucho retraso en la atención para ir a buscar a la atención médica experta de esto, ¿no? La ventaja es que ya en México existe un antídoto específico para poder atender esta lesión y que lamentablemente es de difícil acceso. Por eso hay que acudir a un centro toxicológico para que te puedan administrar el antídoto, porque no en todos los centros hospitalarios lo tenemos. Lo hay. Muy bien. Pues si tú me permites, vamos a ir a una pausa
pausa y regresamos para seguir hablando de todo lo que haces en el Centro Toxicológico aquí en Morelia, aquí en el estado de Michoacán. Estamos con Gustavo López Orozco, él es especialista en urgencias aquí, tiene el Centro Toxicológico aquí en el Hospital Ángeles. Regresamos hablando de esto, de intoxicación por plaguicidas. Vamos a tratar ese tema enseguida. No se vaya, regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica, un programa que el día de hoy estamos hablando de todo lo que hace el Centro Toxicológico aquí en Michoacán, intoxicación por mordedura o picadura de insectos venenosos y de todas las acciones preventivas, informativas, de capacitación hacia médicos que hace el Centro Toxicológico. Gustavo, ¿qué me dices de la red con la que cuenta también este Centro Toxicológico? Porque ya me has contado, y fuera del aire, también me decías que esa red tiene una especial característica que también te salva la vida de cualquier persona, porque es atendida en el momento. Platícanos de eso. Sí, fíjate que en el primer aniversario del Centro Toxicológico, ahora en noviembre del año pasado, sí, conformamos una red que se denomina Red Tox Michoacán. Y es una red en donde no participan nada más los toxicólogos, sino que también está participando los biólogos, los expertos en biología en especies, por ejemplo, el aracnólogo, el herpetólogo, el especialista en ciertos animales de ponzoña. Y cuando nosotros no vamos a saber de especies como ellos saben, ellos se dedican exactamente a eso. Y entonces, ¿por qué es tan interesante esta red? Porque no solamente está el biólogo y también el toxicólogo, sino que también está quienes proveen los antídotos. Y también está quienes reparten los antídotos en el estado. Y no solamente es Hospital Ángeles Morelia, es también Secretaría de Salud. Perfecto. Y empiezan a entrar otras instituciones de salud. Entonces, hoy nos pasó. Hoy hubo un caso de un niño mordido por una víbora de cascabel y entonces el médico de urgencias lo recibe en La Piedad, un niño pequeño, y nos habla y nos dice, oye, quiero saber si esta víbora es venenosa, ¿necesita antídoto o no? ¿Qué hago yo como experto? Se la mando al herpetólogo, el herpetólogo la ve y me dice, claro, es una crota de tales subespecie, es venenosa y ten cuidado. Entonces, con esta información yo le digo, necesita antiveneno. Necesita el faboterápico específico. Y le hablo al de la red y le digo, ¿dónde los tienes ahí en La Piedad? Los tengo ubicado aquí en tal y farmacia. Aquí, y lo tienes que buscar aquí te lo van a entregar. Entonces, ¿qué hacemos? Acercamos el diagnóstico, acercamos el tratamiento y le decimos exactamente cómo lo tiene que aplicar. ¿Quiénes trabajaron? El herpetólogo, trabajó el toxicólogo, trabajó quienes aportan los faboterápicos y trabajó toda una red para el beneficio de un paciente. Si esa red no existiera, entonces empezaría el paciente a batearse de un lugar a otro tratando de buscar el diagnóstico, el tratamiento, y eso es lo que decíamos, el pronóstico depende del tiempo. Claro. Entonces esta red toxicológica, Red Tox Michoacán, está salvando muchas vidas, porque no tiene que ver solamente tráeme todos los pacientes al hospital. Claro, sí. Es desde aquí yo te oriento con una red que ya conformamos muchos expertos para que a tu paciente o a ti te vaya bien, y eso está salvando muchas vidas. No, pues eso es extraordinario, porque ya es toda la organización, toda la estructura y pues también vale la pena decir, yo sé que tú eres muy digamos, muy discreto en ese sentido, pero todo eso es sin costo, o sea, el dar tu opinión como experto aquí en el Centro Toxicológico no le está generando ningún costo al papá del niño, ¿sí? O sea, es gratuito. Y eso habla muy bien de tu labor, de tu profesión y sobre todo de que la gente sepa que la vocación médica pues es muy importante, porque este tipo de acciones salvan vidas y para eso estamos los médicos capacitados como el doctor Gustavo López. Ahora bien, en esta te tengo que hacer una pregunta antes de finalizar con lo de intoxicación por ponzoña o picadura. En este Red Tox, o en esta red, ¿participa el sector salud, decías? Sí. Entonces, lo mismo, se dan asesoría desde aquí, desde el Centro Toxicológico, para el IMSS, para la Secretaría de Salud, para el hospital o el centro de salud que está allá en Chinicuila, allá en Tepalcatepec. Sí. Es igual. Es exactamente igual. No es medio privado, medio público.
todo esa información está funcionando para todo el estado. Este es el alcance que tiene el Centro Toxicológico, que es no solamente mi institución, sino también aportar, porque somos una empresa socialmente responsable y tenemos que en realidad hacerlo. ¿Y qué hacemos? Hacemos toda esta red, toda esta capacitación, todo este adiestramiento, para que al final de cuentas lo que queremos es que a nuestro paciente le vaya bien. Claro. Entonces, independientemente de si va a llegar conmigo o no va a llegar conmigo, ese paciente tiene que estar bien, y este es el objetivo principal del Centro Toxicológico. Muy bien, pues te felicito por eso y a todos los que participan en esa red. Intoxicación por plaguicidas. ¿Cómo estamos en el estado? Porque somos un estado agrícola. Bueno, éramos más agrícolas hace 10, 20 años, pero bueno, seguimos siendo un estado importante en toda la producción de alimentos, de ganado, etcétera. Y con eso manejamos en el estado muchos plaguicidas, pero también manejamos muchos productos en el hogar que también pueden ser peligrosos. ¿Sí? ¿Qué nos puedes decir de eso? Híjole, el tema de plaguicidas en Michoacán es una problemática de salud. Hay que ser muy puntuales. Los plaguicidas se están utilizando de manera incorrecta. Desde la producción, el transporte, la venta, la aplicación y los residuos. Los ambientalistas, toxicólogos ambientalistas, gente muy interesante que está trabajando en la Universidad Michoacana, nos ha hablado acerca de la problemática ambiental que tiene el uso irracional de los plaguicidas. Y yo como toxicólogo hablo siempre de las consecuencias médicas que tiene el mal uso del plaguicida y de las intoxicaciones crónicas, en donde empieza a haber cáncer, en donde empieza a haber muchos problemas de enfermedades crónico-degenerativas secundarias al uso indiscriminado de estos plaguicidas. Esa es una gran problemática. Pero aparte hay muchos pacientes intoxicados en agudo que son muy graves, y ellos son los pacientes que toman un producto de este tipo, un plaguicida, de manera accidental, que estaban tomando en la casa la botella de agua y de repente no se fijan y agarran el plaguicida y le dan un trago, y eso es muy peligroso, hasta el intento suicida, que cada vez ha aumentado más, sobre todo después de la pandemia ha habido un aumento considerable de los intentos suicidas, y no solamente son por medicamentos, sino que ahora están utilizando estos plaguicidas que son muy peligrosos. Y quiero decirte que la problemática no va nada más ahí con el tema de un plaguicida que ahí estuvo en un mal momento y que se tomó la mala decisión. Hay plaguicidas en nuestro estado que son clandestinos y que no tienen ningún tipo de regulación sanitaria. Y entonces tenemos una botella que te venden mucho más barata en un lugar clandestino o en un lugar donde venden plaguicidas, pero que te lo venden por abajo del agua, y de repente en otro precio mucho más barato, más atractivo y más efectivo. Pero cuando ese plaguicida se lo lleva a alguien a la boca, eso es obviamente mucho más tóxico y más peligroso. Y fíjate que estamos viendo intoxicaciones en donde la etiqueta dice que es un órgano fosforado, pero el paciente clínicamente evoluciona como una intoxicación por fluoracetato de sodio, que es más peligroso. Y entonces la etiqueta dice una cosa, pero la realidad es otra. Y esos son los problemas a los que se enfrenta el médico de primer contacto ante un paciente grave, porque te llevan una etiqueta que no es. Imagínate todos los errores que se pueden cometer cuando ya abordamos un paciente de este tipo. Es una verdadera problemática de salud en nuestro estado. ¿Y cómo saber la gente, por ejemplo, que ya ingirió aquello? ¿O cómo ayudarle al médico? Llevando la etiqueta, llevando el producto que ingirió, pero si está alterada esta etiqueta, ¿cómo le hacen? Sí, ahí es donde entra la relevancia del centro toxicológico, ¿no? Ahí es donde entra la experiencia de los casos que has tenido. Y entonces también nosotros tenemos una red interna entre toxicólogos a nivel nacional, que se llama RETOMEX, que es la Red Toxicológica Mexicana. Y entonces cuando yo tengo un caso que no tengo tanta experiencia, tengo un producto que nunca había atendido, lo subimos a la RETOMEX, y los demás toxicólogos que hay en el país dicen, oye, yo he visto ese tóxico, cuidado porque tiene esto, esto y esto, y abórdalo de esta manera. Entonces ahí es donde entran estas redes de expertos que te ayudan a resolver un montón de casos, y ahí es donde nos basamos más en los datos clínicos, en lo que la experiencia de los demás han tenido o la experiencia propia, y es como resolvemos los casos. Aunque traigas otra información como paciente que a lo mejor no es la real. No es la real, pero lo que dijiste es muy importante, ¿eh? O sea, si tú tienes una intoxicación por lo que sea, un medicamento, una droga de abuso, una planta medicinal, un plaguicida, el que tú lleves el producto
al médico le va a ayudar muchísimo a descartar muchas entidades que pudieras tú imaginar. Tú tienes el tóxico en la mano, ya tienes un gran avance para el diagnóstico y el tratamiento. No, pues qué interesante. Ahora, en casa, ¿cuáles son los productos que más frecuentemente ocasionan una intoxicación? Que te lleguen aquí al centro. A mí me gusta mucho hablar de frases específicas. El niño, ¿dónde se intoxica más? En la casa de los abuelos. Muy importante, porque en la casa de los papás generalmente hay algunas medidas de control. Sabemos que tenemos hijos chiquitos y ubicamos donde no se puedan lastimar, que bueno, también pasa ahí muy seguido. Sí. Pero cuando los llevamos con los abuelos ya perdieron esas medidas de seguridad porque no hay niños en la casa. Entonces ahí es donde más se intoxican. ¿Qué es lo que hay que hacer? Trabajar un montón con el tema de prevención en las casas, porque ¿qué no hay en la casa que no te puede intoxicar, ¿no? Hay medicamentos. Sí. Hay plantas medicinales, hay plantas que utilizamos de manera común de ornato que son tóxicas. Por ejemplo, la planta elegante es tóxica y esa la tenemos prácticamente en todas las casas, ¿no? La nochebuena y bueno, un montón de plantas. Hay también productos químicos, todos los que tenemos abajo de lavabo, todos esos productos son tóxicos y eso se los puede llevar el niño a la boca. Y de ahí pastas dentales, productos, sustancias de limpieza, algunos productos que son de belleza, también pueden llegar a tener plomo, pueden llegar a tener algunas otras circunstancias cuando no son comprados en el lugar adecuado. Sí. Entonces, prácticamente en la casa tenemos muchas sustancias que pueden llegar a ser tóxicas y que ante una buena comunicación con la gente, un buen conocimiento, podríamos evitar un montón de intoxicaciones. Muy bien, Gustavo, está muy interesante todo esto, sobre todo por la prevención. Yo soy padre de familia, tengo hijos pequeños y que cuando estás diciendo que en cualquier producto en casa puede ocasionar una intoxicación, pues estaba pensando en qué tengo abajo del lavado, qué tengo en el baño, qué tengo a la mano de donde están esos pequeños y que muchas veces, como estamos conviviendo con los niños, pues a lo mejor estamos al pendiente, deja esa botella, no, déjala ahí. Pero en el momento en que nos descuidamos es donde un minuto. Es la diferencia entre un accidente de este tipo o estar sano y que te puede evitar muchos problemas. Vamos a ir a una pausa, si nos permites, Gustavo, y regresamos. Usted que está viendo nuestro programa, por favor, continúe con nosotros. Estamos hablando en este momento de intoxicación por plaguicidas y otro tipo de intoxicaciones dentro del hogar. Estamos con el especialista, el toxicólogo Gustavo López, y además especialista en urgencias aquí en el Hospital Ángeles Morelia. Regresamos, no se vaya, seguimos en Consulta Médica, aquí su programa de salud que cada semana llevamos hasta usted. Regresamos. Pues no, como tal no, si acaso una abeja, pero en los pies una vez. No me ha picado últimamente ningún animal. No, nunca me ha picado ningún animal ponzoñoso. Como tal, no. Creo que hay que ir a urgencias inmediatamente para que le apliquen algún antihistamínico y pueda rápidamente eliminar el tóxico y la reacción que se haya generado en ese momento. Al centro de salud más cercano, y también depende del animal, pero debe ser al centro de salud más cercano con el que cuenten para que ellos reciban la atención médica adecuada que requieren. Pues todo dependería de la gravedad de la picadura y del tipo de insecto que lo haya picado, ¿no? Por ejemplo, si es un alacrán, pues dependería también si es un adulto, si es una persona de la tercera edad o si es un niño, ¿no? Y estar muy atento a los signos clínicos. Y en estos casos, si se presentan signos de gravedad, pues sí acudir a una sala de emergencias. Pues debe de ir al centro de salud más cercano y pues también evaluar si sabe cuál fue el animal que lo picó o si no sabe, pues ya es un poco más complicado. Bueno, pues estos plaguicidas, insecticidas se deben de manejar con extremo cuidado a la hora de colocarlos, ya que pues pueden llegar a generar algún tipo de algunos tipos de intoxicaciones, entonces sí debe de ser con un manejo cauteloso. Creo que es importante que todo ese tipo de sustancias tóxicas, plaguicidas, las deban de tener primero bien cerradas y después pues en un lugar que sea seguro, donde principalmente los niños o personas que no tengan conocimiento de qué tipo de sustancia es, pues no tengan alcance a ellas, que estén bien resguardadas.
Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica, que está transmitiéndose a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, como cada semana, y estamos hablando del Centro Toxicológico en Michoacán con el especialista, el toxicólogo, el doctor Gustavo López Orozco, quien además es el director de aquí de urgencias del Hospital Ángeles Morelia, que por cierto quiero dar un agradecimiento al director del hospital por las facilidades prestadas para la realización de estos programas de esta nueva temporada de Consulta Médica. Recuerda que puede ver nuestro programa a través de las redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y a través del canal de YouTube, que también lo tenemos ahí para que usted lo comparta en sus redes sociales, por favor. No nada más comparta las cosas que no tienen trascendencia, comparta verdaderos consejos de salud como los que nos están dando aquí el doctor Gustavo López Orozco, que además le van a salvar la vida a usted o a alguno de sus hijos el saber cómo tratar o cómo prevenir un problema de salud de cualquier tipo de los que hablamos aquí con el Centro Toxicológico Michoacán. Bueno, pues regresamos en esta recta final. ¿Qué otro tipo de intoxicaciones existen, Gustavo? Por ejemplo, productos milagro que yo creo que esto es por cultura, ¿no? Sí. Aquí en nuestro país y en América Latina, de repente la gente, nosotros lo sabemos por la especialidad que tengo también, sabemos que mucha gente cree en muchos productos que no son ningún producto, ningún medicamento, no tienen una evidencia científica de un beneficio, un uso seguro. ¿Hay intoxicación por este tipo de productos? Sí, fíjate, no sé si les parezca algo cotidiano el escuchar, pues vas a bajar de peso en una semana y vas a perder tantos kilos sin hacer nada de ejercicio y viendo la tele, ¿no? Y a las mujeres les encanta escuchar eso, ¿no? Bueno, a todos nos encanta, ¿no? Un tema muy importante, el tema de los productos milagro. Yo creo que en este año y medio que hemos estado en el centro toxicológico, por lo menos he visto unas 20 intoxicaciones por nuez de la India, nuez del Brasil, tebetia peruviana o codito de fraile, así le conocen. Y es una nuez que la utilizan para bajar de peso. Entonces es un producto natural que contiene glucósidos cardíacos. O sea, es como si te estuvieras tomando unas pastillas de digoxina para un problema de falla cardíaca, que es un medicamento muy delicado y con mucho control. Así es. Bueno, pues este producto natural, esta nuez, la parten en varios pedacitos y te dicen una diaria y con esto vas a bajar de peso. Y sí, efectivamente bajan de peso porque empiezan a tener dolor abdominal, náuseas, diarrea, vómito y bajan de peso. Claro, ¿no? Empiezan a bajar de peso. El problema es que cuando empieza a haber el problema cardíaco por el medicamento, la toxicidad cardíaca, pues los pacientes hacen bradicardias, o sea, la frecuencia cardíaca empieza a bajar y empiezan a desmayarse los pacientes y empiezan a tener problemas de desequilibrios hidroelectrolíticos por la diarrea, por el vómito y llegan a los servicios de emergencias graves, deshidratados, con problemas de electrolitos y llegan con un bloqueo que puede ser mortal en los pacientes. Y generalmente nosotros lo asociamos paciente joven que quiere bajar de peso, seguramente está utilizando un producto natural. Y cuando haces la pregunta dirigida, ¿tienes algún medicamento que estés tomando? No, medicamentos no. ¿Y para bajar de peso? Pero algún producto natural. Ah, bueno, ese sí, pero ese no es medicamento. Así es, y entonces, no le dan la importancia, o sea, no lo asocias, que no es por eso, ¿no? No lo asocias. Entonces, es por eso que es difícil el diagnóstico de estos pacientes, pero está pasando de manera muy frecuente. El último paciente que tuvimos hace una semana aquí, en el hospital, en donde nos dice, no, pero es que no puede ser que sea por eso. Tenemos una red de gente que lo está tomando y entonces me enseña la red de WhatsApp y vemos que hay más de 150 personas tomando el medicamento. No, qué bárbaro. Entonces le dije, bueno, te voy a pasar el teléfono del centro toxicológico porque seguramente va a haber 150 pacientes intoxicados, ¿no? Por el productos naturales. ¿No? Entonces, un producto que tú lo consigues en 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos. Sin ningún control a la venta. Tampoco. Sin ningún tipo de control, de diferentes formas de presentación, que aparte tú cuando ves cómo parten los pedacitos, uno es grandote, otro chiquito, otro es medianito. Sí, no hay control. Entonces de ahí te das cuenta pues que las dosis no son las correctas, que está fuera de todo control y eso condiciona una intoxicación grave. ¿Qué otro tipo de intoxicaciones ven ustedes en el centro toxicológico? Bueno, medicamentos, ¿no? Que es algo de lo muy frecuente, y drogas de abuso, que es un tema triste, ¿no? Porque bueno, cada vez las drogas de abuso llegan a nuestros niños. Antes veíamos pacientes intoxicados de drogas a partir de los 16, 17, 18 años. Ahora hemos tenido pacientes de 10 años
que ya están consumiendo marihuana o que ya están utilizando alguna droga sintética o que ya están haciendo mezclas. Ahora por TikTok promocionan y venden los productos de este tipo de estas drogas y aparte te llegan a tu casa, ¿no? Entonces abajo de la pizza, ahí abajo va el producto y entonces están condicionando intoxicaciones en pacientes muy jóvenes y ahora las mezclas de las drogas son demasiado peligrosas, los adulterantes que utilizan en las drogas están condicionando una mortalidad altísima en los pacientes. Las drogas más comunes por las que te llegan el uso de drogas aquí al centro toxicológico. Depende aquí mucho. en Michoacán. Depende mucho de dónde estés atendiendo. Por ejemplo, aquí en el hospital, que atendemos gente de un recurso y de un nivel socioeconómico medio alto, generalmente es por cocaína, ¿no? Cocaína. Ahora utilizan cocaína lavada, que era algo que yo no conocía, y cuando empiezo a investigar es una cocaína pura, sin adulterantes, y que tiene una potencia mucho más fuerte y que tiene con una menor duración, dosis, obviamente. con menos dosis y una duración mucho más alta. Entonces están haciendo pues algunas renovaciones en las drogas. La cocaína es muy común. Ahora hay una pandemia en el mundo que se llama la pandemia del fentanil y están utilizando un opiáceo. Y eso está llegando a nuestros jóvenes y están muriendo en sus casas por fentanil. Y hay una muerte altísima. Empezó en Estados Unidos esa moda, empezó a bajar hacia México, hacia Centroamérica y ahora está en Europa. Y la pandemia del fentanil es grandísima. Tan grande es que ahora en Estados Unidos pusieron al lado de los desfibriladores automáticos en la calle, ponen ya el antídoto, la naloxona, para que la gente, como es ya tan frecuente, pueda bajar el antídoto y aplicárselo al paciente, porque si no, no va a llegar al hospital y no va a llegar la ambulancia. Esos problemas son los que estamos teniendo ahora en nuestro país y ahora en nuestro estado y en nuestra ciudad. Y aquí en Morelia, porque yo sé que tú eres muy creativo y sé que tienes mucha iniciativa en hacer este tipo de campañas informativas, etcétera. Yo sé también que aquí tú fuiste de los promotores de los desfibriladores aquí en la ciudad de Morelia. Platícanos algo acerca de cómo van con los desfibriladores, que no tienen nada que ver con las intoxicaciones, pero me gustaría que lo comentaras. Sí, un proyecto de hace 8 años se llama Morelia Cardiosegura. Es un proyecto que participamos la Sociedad Michoacana de Medicina de Emergencias y también pues varios urgenciólogos de aquí de nuestro hospital, y se trata de que le enseñemos a la gente a dar reanimación cardiopulmonar, que toda la gente sepa que no tiene nada que ver con la medicina, qué hacer ante una parada cardíaca. En la calle, inclusive. En la calle, pero no solamente qué hacer y dar RCP, sino que haya estos aparatos en mucho más lugares en la ciudad, en gimnasios, en escuelas, centros comerciales, en lugares de una afluencia importante de personas, que haya desfibriladores para cuando empiezas a dar la reanimación haya un aparato que pueda traer a la vida a la persona, ¿no? Que pueda reactivar el corazón para que pueda funcionar. Pero no solamente eso, conectarlo con los servicios de emergencias y con los hospitales. Hay una parada cardíaca en este momento, se acerca el desfibrilador, ya va la ambulancia y llega al hospital más cercano, pero que tenga las condiciones para poder recibir a los pacientes. Eso está, pues ya llevamos, son pocos en 8 años, pero llevamos 3 personas salvadas que hubieran estado... Que se haya salvado, ya vale la pena el esfuerzo, ¿no? Es un problema, el salvar una vida en la calle es muy difícil por muchas cuestiones técnicas. Se lograron ya 3 personas y eso ha hecho que el proyecto valga la pena. Estamos trabajando todavía en él y hay mucha gente que se ha unido, que no tiene nada que ver con medicina, pero que ha aportado para ese proyecto y que está funcionando, sigue funcionando. Gustavo, ¿cuántos desfibriladores hay aquí en la ciudad de Morelia? En lo público nos regalaron 10. Nos regalaron 10 y esos están repartidos en diferentes lugares, pero también las empresas le han entrado. Por ejemplo, pues, el club de golf. Dice, me gusta tu proyecto, yo le quiero entrar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, compra tu desfibrilador y yo te le enseño a toda la gente, a todos los que trabajen contigo, a dar RCP y te creo un proyecto para cómo responder. Ahí lo tienen. Y así se han creado varios lugares. Yo creo que debe de haber repartidos aproximadamente unos 20, 25 extra áreas de hospital. Obviamente en todos los hospitales y clínicas debe de haber. ¿No? Ahora, yo quiero hacer la invitación para que si usted que está viendo nuestro programa le interesa participar en este programa que está haciendo Gustavo a través de este programa en Morelia Cardiosegura,
bueno, pues se comunique a los teléfonos del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y pueda aportar para que esto le pueda ayudar. Usted no sabe si a usted mismo le puede tocar estando en el centro de nuestra ciudad, en un evento en donde sea hasta difícil con tanta gente, entrar a una ambulancia y que esos minutos le puedan salvar la vida a la misma persona que pudo haberlo donado, ¿no? Entonces, hacer la invitación para que, por favor, si está en la posibilidad, ayude a este programa y ayúdese usted mismo también, a toda la gente. Gustavo, ¿qué sigue en el centro toxicológico? ¿Qué expectativa tienes? Porque ya sé que tienes 1 año y medio trabajando con este proyecto, pero ¿qué más quieres lograr con él? Llegar a más gente. Queremos tener que haya menos intoxicados. Ese sería como el primer proyecto. Que la gente no se intoxique, que haya campañas de prevención tan fuertes como para evitar que los niños tengan acceso a un producto químico en su casa, que el adolescente no se drogue, ¿no? Entonces, hacer campañas de prevención para evitar que esos pacientes lleguen aquí con nosotros. Ese sería el principal proyecto. Es complicado, ¿no? Porque no solamente tiene que ver con nosotros, pero esa es una de las ideas principales. Otro proyecto será que cada vez más médicos estén capacitados en atender a los pacientes en agudo y que cada vez más médicos sepan diagnosticar lo que no es tan fácil diagnosticar en toxicología. Y yo creo que tercero, pues que haya más centros toxicológicos, que seamos un punta de lanza para que también lo público diga: yo quiero un centro toxicológico en el Seguro Social, yo quiero uno en el ISSSTE, yo quiero uno en la Secretaría de Salud, y que entonces podamos tener mayor impacto con más gente. Muchas veces la gente de menos recurso es la que más se intoxica. Y entonces a veces es difícil que se puedan abordar este tipo de pacientes, no alcanzan a llegar. Entonces, pues varios centros toxicológicos, que seamos una punta de lanza para que digan sí tenemos que tenerlo, ¿no? ¿Y ya hay avances en este sentido con el sector salud aquí en Michoacán? Ha sido complicado. Sí. Nosotros iniciamos o quisimos iniciar a hacerlo en algo público por el impacto que puede tener, y en realidad nunca tuvimos eco, ¿no? Visitamos 6 secretarios de salud y nunca tuvimos eco en el proyecto. Ahora lo tuvimos en lo privado. El doctor Juan Pablo Valdés nos dio la oportunidad de poder hacer un centro toxicológico aquí, aunque pues siempre estamos en números rojos, claro, porque tenemos pocos pacientes en realidad y más hacemos muchas actividades que son sin cobro. Sí. Pero ha apostado por el proyecto y la verdad es que eso ha creado la necesidad en otros ámbitos. Sí. Entonces ahora están volteando hacia nosotros para que ya empiece a haber la necesidad y haya en lo público. Entonces es una también de las metas, que en lo público haya más centros toxicológicos. Pues yo estoy seguro, Gustavo, que este programa seguramente, si no lo va a ver y no lo está viendo nuestro secretario de Salud, el doctor Elías Ibarra, que además lo conocemos tú y yo, estoy seguro que va a atender esta petición, y si no, le hacemos llegar directamente ya a la liga de canal de YouTube para que pueda verlo y pueda escuchar que existe la información, existe la iniciativa para poder hacer este proyecto, hacer otros centros de este proyecto en el sector salud, que mejor, y en el interior del estado también, no nada más aquí en la ciudad de Morelia, por toda la importancia que tiene. Yo quiero agradecerte por tu participación, Gustavo. Como siempre, eres invitado de casa aquí en el Sistema Michoacano, siempre nos acompañas, y en esta nueva temporada no era la excepción. Además, estamos en casa, claro, además del sistema, en el hospital, ¿no? Sí. Y bueno, agradecerte por tu participación, y bueno, pues aquí estás invitado el día que quieras también. Tú nada más dinos qué otro tema, y estoy seguro que a la gente le va a interesar cualquier de los temas que tú puedas aportar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, agradecido porque siempre has confiado en este proyecto, entonces tú eres parte del proyecto. Gracias. Y bueno, pues gracias a todos, y ojalá que podamos seguir creciendo en esto de seguir ayudando a la gente, ¿no? Muchísimas gracias por tu espacio. No, pues gracias a ti, y precisamente esa es la intención del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, hacerle llegar la información para que usted esté enterado de cómo cuidar su salud, cómo investigar un médico, cómo saber cuál es el especialista adecuado, pero lo más importante, como el tema del día de hoy, cómo evitar una picadura, cómo evitar y cómo salvar la vida de una picadura por un insecto, por una intoxicación por plaguicidas. Estoy seguro que a usted le interesó esta información. Compártala, por favor, a través de nuestras redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, y los espero la próxima semana aquí en un programa más de Consulta Médica
Recordarles que tenemos invitados de prestigio nacional e internacional como el doctor Gustavo López Orozco. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y soy el conductor de este programa. Nos vemos la próxima. Como siempre, el sistema, todo el sistema al pueblo. Nos vemos la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó